Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto verlos y ya estamos aquí de vuelta. Gracias por estarme cubriendo estos días, estas semanas, Carlita Sens. Dios les bendice. Pero ya estamos aquí de vuelta. Bien, vamos a comenzar nuestro devocional y vamos a ver algunos versículos. Sobre estos versículos nos basamos para estar orando al finalizar. Y vamos a comenzar viendo lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7 dice, estas son palabras de Jesús y él está enseñando y él está diciendo esto. Él dice, si ustedes permanecen en mí, eso es lo primero que quiero decirte, lo que primero que quiero leer, en lo que quiero hacer énfasis. Entendemos y sabemos que Dios, Jesús, todo lo sabe y todo lo conoce. Él conoce mm, cómo fui formado, Él conoce mi pasado, mi presente y conoce mi futuro. Y por supuesto que Jesús sabe perfectamente que lo complicado o lo difícil que puede ser permanecer. Y justamente por eso Él está hablando de esto. Y Él está enfatizando y Él está diciendo, si tú permaneces en mí. Como diciendo, esta es la clave. Esta es la clave. La clave para dar en el clavo es que aprendamos a permanecer en Dios. Y si algo nos va a ayudar a permanecer en Dios, es lo que dice adelante. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si algo me va a ayudar a permanecer en Dios, van a ser o va a ser el alimento, el sustento, la provisión, lo que me fortalece a través de su palabra. Él dice, si tú permaneces en mí y aprendes a que mis palabras permanezcan en ti. Es decir, para poder permanecer en Dios, necesito aprender que la palabra de Dios permanezca en mí. Es decir, no soltarla, no olvidarla, seguirla creyendo, seguirla viendo, seguirla declarando, que sea un continuo y un permanente cada promesa de Dios en mi vida a través de su palabra. Hay un texto en Romanos, no lo vamos a buscar, solo te lo quiero comentar, en Romanos 8, dice, ¿quién nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces, está hablando de Dios y está hablando de Jesús. Pero cuando dice, si tú permaneces en mí, es
permanecer en Dios. Y cuando dice, y mis palabras van a permanecer en ti, es cuando dice Romanos 8, nada me podrá separar del amor de Dios. Y es esto, en Cristo Jesús. Y después dice, tribulación, angustia, enfermedad, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, nada ni nadie me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, qué importante es permanecer en Dios a través de que el verbo Jesús se está haciendo carne en mí y su palabra, el verbo Jesús, permanece en mí. Permanecer en Dios a través de aprender que cada palabra, que el verbo hecho carne, permanezca en mí. No soltarlo, no olvidarlo, recordarlo. Amén. Permanencia. Y termina diciendo Jesús en este versículo algo impactante donde él dice, vas a pedir todo lo que quieras y va a ser hecho. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está afligiendo en este tiempo? Lo que sea, lo que necesites, lo que te haga falta, ¿qué crees? Ya lo tienes y no nos habíamos dado cuenta. Tienes lo más importante en tu vida y eso es lo que te va a hacer permanecer en Dios. Tienes a Jesús, tienes el verbo hecho carne. Cuando alguien tiene el verbo hecho carne en su vida, va a ver la gloria de Dios. Y lo que necesitas es la gloria de Dios. Y ya lo tienes, ya está en ti. Dice, pide todo lo que quieras y muchas veces dudamos, ay, ¿a poco sí voy a pedir todo lo que quiera? Y va a ser hecho. Claro, así lo dice su palabra. Y esta palabra me ayuda a permanecer en Dios porque creo esta palabra. Y esta palabra termina diciendo, pide lo que quieres y será hecho. Pero resulta que no es pedir lo que yo quiero, sino voy a pedir conforme a la palabra que está permaneciendo en mí. Y eso es la clave. Por eso Jesús decía, tú puedes pedir lo que quieres y va a ser hecho. Sí, ¿por qué? Porque estoy permaneciendo en Dios y la palabra está permaneciendo en mí. Si estas dos cosas las estamos viviendo, puedo pedir lo que quiera y será hecho. Repito, si yo estoy permaneciendo en Dios y su palabra, su voluntad, su dirección permanece en mí, puedo pedir lo que quiera y va a ser hecho. Pero tengo que asegurarme de que estas dos cosas las esté viviendo. Permanecer en Dios y que su palabra, su voluntad, el verbo Jesús permanezca en mí.
Veamos otro ejemplo. Juan 14, versículo 13 al 14. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Juan 14, versículo 13 al 14. Dice, y todo lo que pidas al Padre, son palabras de Jesús, ¿eh? Y Jesús está diciéndonos, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, lo está diciendo de otra forma. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras. Y ahora Jesús lo dice de otra forma. Y todo lo que pidas a Dios en mi nombre, lo hará. Si aprendemos a permanecer en Dios y aprendemos que la palabra, el verbo Jesús permanezca en nosotros, vamos a pedir y va a ser hecho. Ahora, tenemos que ser bien honestos. Si he permanecido en Dios, piénsalo. Otra cosa, su palabra ha permanecido en mí, piénsalo. ¿Cómo puedo darme cuenta si ha sido así? Acuérdate lo que mencioné en Romanos 8. Nada me va a poder separar del amor de Dios. Es decir, voy a permanecer, pero habrá muchas cosas que van a venir a mi vida que me impidan que yo permanezca en Dios. ¿Cómo cuáles? Romanos 8 dice tribulación y luego dice angustia y luego dice persecución y luego dice hambre y luego dice peligro y luego dice espada. Todo eso viene a nuestra vida con un propósito, que no permanezca su palabra en mí y que yo no permanezca en Dios. Entonces, ¿qué hago cuando me siento perseguido? Es decir, ¿qué hago cuando tengo temor? ¿Qué hago cuando tengo hambre? A ver, espérame, ¿qué quiere decir esto? Cuando tengo una necesidad. Porque hambre vamos a tener a cada rato. ¿Y qué hacemos? Comemos. Pero ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién acudimos? Y la pregunta es, ¿estoy acudiendo a Dios? ¿Me estoy refugiando en Él? Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi roca, Él es mi castillo, Él es mi estandarte. Si tú dices sí, Él es tu todo. ¿Y qué crees? Estás permaneciendo en Dios y su palabra está permaneciendo en ti. Sigo leyendo Juan 14:13 y todo lo que pidas al Padre, dice Jesús, en mi nombre yo lo haré. Ahora pon atención a esto, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado. A ver, entonces vamos a pensar otra cosa. Lo que estoy pidiendo está glorificando a Dios. Lo que estoy pidiendo es con el fin y con el propósito de que Dios sea glorificado. Y tienes que checar eso. Porque si Dios no va a ser glorificado, difícilmente
será hecho lo que estás pidiendo. Si tú dices, esto que estoy pidiendo va a ser para gloria y honra de Dios, o no, cuando uno recibe un milagro en su vida, una respuesta, una bendición, una sanidad, no te puedes quedar callado, tienes que glorificar a Dios. Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no decimos, Dios me respondió, Dios me habló, Dios me bendijo, Dios añadió a mi vida lo que necesitaba. Necesitamos glorificar a Dios, necesitamos dar testimonio de lo que Dios está haciendo. ¿De qué sirve que Dios nos bendiga si nos quedamos callados? Si no somos esa luz, si estamos escondiendo la luz en un cajón. Y nos hemos acostumbrado a callarnos, cuando el propósito de que Dios nos está bendiciendo es ser de bendición a otros para empezar dando testimonio de lo que Dios está haciendo. Ahora, hoy puedes tener una necesidad. Ahora, tú vas a pedir conforme a lo que estamos aprendiendo y Dios te va a responder porque así lo dice su palabra. Una vez que te responda, ¿qué vas a hacer? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿Quedarnos callados? No, voy a hablar, voy a testificar. Pastor, ¿me da permiso de dar un testimonio delante de la iglesia? Adelante. Nada más no te tardes media hora, 5 minutitos, 5 minutitos. Yo tenía esta necesidad, tenía esta preocupación, tenía miedo, pero Dios me respondió porque ahora Dios está haciendo esto. ¡Wow! Y eso va a ser un estilo de vida. Eso va a ser un estilo de vida. No te vas a callar de las bendiciones que Dios va a estar respondiendo a tu vida. Por eso vemos ahí en Santiago 4 versículo 2 al versículo 3. Santiago 4 versículo 2 al versículo 3. Por eso dice así Santiago 4:2. Dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Wow, no tienes lo que deseas. Como diciendo esta palabra, has hecho de todo y no has alcanzado nada porque todo lo has hecho en tus fuerzas. Como dice la canción, a mi manera, en mi voluntad, de una forma independiente a Dios. Entonces pasa esto, no tienes lo que deseas. ¿Y por qué no tengo lo que he deseado aparte de lo que te mencioné? Porque no pido, porque no levanto mi rostro al cielo, porque no estoy confiando en Dios para permanecer y porque no estoy confiando en, porque no le estoy creyendo a Dios y sus palabras no pueden permanecer en mí. Por eso no tengo lo que deseo. Otra cosa más, pido y no recibo, porque estoy pidiendo mal.
¿Y por qué estoy pidiendo mal? Porque pido para gastarlo en mis deleites donde Dios no se está glorificando, donde Dios no se está glorificando. ¿Para qué queremos tener? ¿Cuál es el propósito de tener poder? ¿Para qué? ¿Está glorificando a Dios? Y ahora yo creo que con esto entendemos, pues por eso Dios no me bendice como yo sé que puede bendecir Dios. Pues por eso Dios no me abre la puerta, pues por eso Dios no me da, por eso no hay recursos como debería de haber, porque seguramente cuando haya, eso lo voy a ocupar para mis deleites donde Dios no está siendo glorificado. Lo que estás pidiendo, lo estás pidiendo para que Dios sea glorificado. Si es así, llegará. Y cuando llegue, no te puedes quedar callado. Tienes que glorificar a Dios y dar testimonio. Amén. Muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí y vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque nos das dirección, porque nos hablas, porque nos enseñas. Y si lo haces es porque nos amas. También nosotros te amamos. Ayúdanos a permanecer en ti como hoy nos enseñaste, pero también ayúdanos a que tu palabra permanezca en nosotros. Y vamos a pedir, pero te vamos a pedir a ti, porque confiamos en ti. Y no vamos a pedir para nuestros deleites, no. Vamos a pedir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad para que sea hecho y pueda ser glorificado. Y no me voy a callar, voy a dar testimonio de que tú vives, de que tú reinas, de que tú eres bueno, de que tú eres fiel, de que es tu amor, tu gracia y tu misericordia actuando a mi vida. En el nombre de Jesús. Yo traigo en esta mañana mi necesidad, mi petición, mi deseo, pero ahora es diferente, porque voy a pedir conforme a tu voluntad para que seas glorificado. En el nombre de Jesús. Lo que tenga que corregir, lo haré. Lo que tenga que cambiar, lo haré en tu nombre. Tú me das la fuerza y la valentía para poderlo hacer. En el nombre de Jesús. Tú traes libertad a mi vida. Porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y yo declaro que esta palabra está trayendo libertad, está trayendo sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El poder de su palabra viniendo a tu vida. El verbo se está haciendo carne en tu corazón y vas a ver la gloria de Dios actuando a tu favor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.